Bienvenidos una semana más a una entrevista más aquí en A Fondo, y el día de hoy tengo el gusto de saludar a un invitado que es muy recurrente en este espacio, pero el día de hoy porque escribió un libro. Ahorita nos va a platicar más detalles y pues saludo al comandante de Bomberos de Cabo San Lucas, Juan Carvajal. Comandante, buenas noches, bienvenido nuevamente a este espacio de A Fondo. Buenas noches, Alec. Muchas gracias por la invitación. Un saludo a todas las personas que nos escuchan en tu programa. Es un gusto siempre que tenga esta disposición, comandante. Ya es cliente frecuente de este programa. En muchas ocasiones hablamos pues de temas preventivos, ¿no? Que tengan que ver pues sí con la temporada de huracanes, que sí cómo prevenir accidentes, incendios, en fin. Pero hoy nos atañe pues una cuestión que a mí la verdad me da mucho gusto. Usted de verdad que es multifacético, hace de todo y de verdad que se involucra mucho con la comunidad. Pero en esta ocasión pues le faltaba escribir un libro y ya tiene su primera obra, comandante, que es Odil, La Noche de las Playeras Blancas. Platíqueme un poquito cómo surgió la idea, cuánto tiempo le ha llevado hacer este proyecto que ya lo ve cristalizado. Bueno, la idea surge porque en los últimos 30 años de mi vida, 32, me he dedicado al área de las emergencias, me he involucrado con el tema de los desastres. De alguna manera he tratado de estar actualizado en este tema y encontré mucho contenido que habla acerca de experiencias de desastres a nivel mundial, en Latinoamérica, en Estados Unidos, en Europa. Y tristemente vi que en México no tenemos esa cultura de recapitular lo que ocurre en México después del desastre. Te encuentras meros números, meras estadísticas, pero no un porqué del desastre. No hay un estudio sociológico acerca de los resultados que el desastre dejó en la gente, en la misma comunidad. Realmente no hay contenido. Por ejemplo, en 1976 hubo un ciclón, un huracán en La Paz. Impactó La Paz el famoso huracán Lisa. Si buscas información, te vas a encontrar algunos datos, pero no una fotografía exacta de qué pasó después del huracán Lisa, cuáles fueron las consecuencias, por qué se originó. Inclusive los números que se dan son bastante increíbles. Te doy un dato: fuentes extraoficiales dicen que murieron más de 2.500 personas en ese huracán. Oficialmente se reconoce la muerte de 600 personas. Las causas quedan aún discutibles, no se sabe exactamente qué fue lo que provocó esa venida de agua, si fue porque se rompió la presa o porque alguien rompió la presa. En fin, quedan muchas dudas de qué pasó después del huracán Lisa. Hay un libro que escribe un periodista de apellido Villanueva y es la única referencia que hay. Él hace un recuento de lo que ocurrió durante el huracán Lisa y después del huracán Lisa. Cuando tuvimos el huracán Odil, yo me di cuenta que era un fenómeno similar. Hay un parteaguas entre el impacto del huracán Odil en Los Cabos y los otros huracanes que nos impactaron con anterioridad. Te puedo hablar del huracán Juliet en el año 2001 y una serie de huracanes que nos habían puesto contra las cuerdas, nos habían hecho sentir la vulnerabilidad que teníamos en Los Cabos. Pero Odil viene a ser este parteaguas y nos muestra una faceta diferente, el comportamiento social. Tuvimos la experiencia del huracán Juliet en el 2001, tuvimos la experiencia de las lluvias torrenciales en 1993, cuando en San José del Cabo una colonia queda sepultada totalmente, 10,000 damnificados, y hemos tenido una serie de huracanes que han causado bastantes daños al municipio de Los Cabos. Pero Odil muestra una cara diferente, muestra un desastre que se genera dentro del desastre. Es decir, Odil como fenómeno meteorológico genera un desastre que impacta toda la infraestructura, se caen las torres eléctricas, los transformadores, los postes, el 95% de los usuarios quedan sin energía eléctrica, quedan destruidas casi 11,000 casas, más de que casi 1,000 escuelas resultan con daños, una cantidad de daños en cuanto a la infraestructura bastante considerable. En total, de acuerdo a cifras que encontré, Odil cuesta a Los Cabos alrededor de 24,000 millones de pesos en daños. Y solamente se hace ese recuento de esos daños, pero no hay un recuento en la otra parte del desastre. Odil se genera un desastre
pero también viene la sociedad a generar otro desastre, que fue el comportamiento social y irracional que se tuvo en ese momento. Todos lo recordamos, se dio el famoso fenómeno de la rapiña, esa falta de seguridad pública que imperó durante unos días, el miedo, la ansiedad, posteriormente los rumores que corrieron después del huracán Odil, el hecho de que la gente se organizara, en fin, eran datos que no podíamos dejar en el olvido y obviamente desde mi perspectiva los plasmo en este libro. Tenía mucha información en algunas partes de servicio, otras experiencias que me tocó vivir y consideré que era propicio dejar este documento como un antecedente en el municipio de Los Cabos de qué había pasado, recopilar toda la información y hacer que esto quedara plasmado en este documento, Odil, la noche de las playeras blancas. ¿A quién va dirigido este libro, comandante? ¿Para quién pensó cuando lo estaba escribiendo? Dijo, ¿para quién va a ser útil esta herramienta? Creo que va a ser útil para todos los ciudadanos que vivimos en Los Cabos. Yo creo que principalmente va para ellos. No podemos olvidar como ciudadanos que vivimos en una zona amenazada todos los años por los huracanes. Tenemos una temporada, así como tenemos la temporada turística, que sabemos cuándo comienza y dónde termina, también tenemos la temporada de los fenómenos meteorológicos. Está muy marcada en el calendario, 15 de mayo, 30 de noviembre, y se está desplazando inclusive hasta diciembre, enero, febrero. Esto lo tenemos que tener presentes como ciudadanos. Es decir, Los Cabos está en una zona geológica, en un terreno que representa una especie de objetivo para los huracanes porque estamos en ese pasillo de los huracanes que se generan en el Pacífico. Eso lo tenemos que tener presentes como ciudadanos y aprender a convivir con los huracanes. Sabemos que cada año nos van a amenazar, sabemos que cada año se nos acercan, sabemos que cada año las autoridades del Sistema Meteorológico Nacional, así como autoridades internacionales, anuncian la posible llegada de estos fenómenos meteorológicos y como ciudadanos debemos estar enterados y preparados. El tema de la preparación aquí es sumamente importante. Lo que nos mostró Odil fue una gran cantidad de vulnerabilidades, descuidos que como ciudadanos hemos tenido. Si bien es cierto, la autoridad tuvo parte de esa responsabilidad, pagó parte de esa factura, aquí los más afectados fuimos los ciudadanos. Y como ciudadanos somos los primeros responsables de ser nosotros quienes debemos de cuidarnos, de autoprotegernos. Va a ser la única manera de bajar el nivel del desastre en la comunidad. Necesitamos convertirnos en ciudadanos resilientes. Y a través de este documento, pues obviamente va a permanecer en nuestra memoria que en un momento determinado el municipio puede ser escenario de un desastre como el que vivimos en Odil. No se nos puede olvidar, y yo estoy seguro que mucha gente que lo vivió lo recuerda perfectamente, y que nos sirva como ejemplo de lo que puede suceder aquí en Los Cabos. Todos los años hay amenazas de huracanes. Este año iban 17 la posibilidad del impacto de los huracanes, y dentro de esos huracanes por lo menos 5 se consideraban categoría 1, categoría 2, 3, 4 o 5. Hay una amenaza de huracanes. No se nos debe de olvidar, y este documento, la intención es que quede como memoria para los ciudadanos. Además, también para las generaciones, para la gente que llega a vivir aquí a Los Cabos, que desconoce cuál es la vulnerabilidad principal del municipio de Los Cabos. Son los huracanes, también un tanto otros fenómenos, pero en especial los huracanes son los que sí nos ponen de alguna manera a temblar cada vez que se llega a la famosa temporada de huracanes. Y en general, el libro, comandante, ¿qué aborda? Digamos que podría ser como una especie de manual que nos lleve a hacer una serie de actividades preventivas ante este tipo de fenómenos, o también podemos encontrar algunas memorias de lo que a ustedes en particular como Cuerpo Heroico de Bomberos ahí en Cabo San Lucas les tocó vivir en ese episodio. Puede ser una referencia como manual, porque obviamente se habla de cuestiones técnicas que tienen que ver con los huracanes y sobre todo con el tema de la vulnerabilidad. En uno de los capítulos toco a profundidad lo que se entiende como vulnerabilidad. Y lo que tenemos en Los Cabos es una suma de vulnerabilidades.
Hay una fórmula del desastre que habla de que la vulnerabilidad es el principal factor para la generación de desastres. Entonces, no solamente tenemos la vulnerabilidad de estar en una zona que va a ser visitada por los huracanes todos los años. Tenemos vulnerabilidad organizacional, es decir, no acabamos de organizarnos de manera correcta, no nos preparamos, como sociedad no tenemos esa conciencia social de trabajar en equipo para bajar el nivel del desastre, una vulnerabilidad educativa en cuanto a que no permea todavía esa cultura de la autoprotección en las escuelas, en los ciudadanos en general. Tenemos una vulnerabilidad reglamentaria, es decir, ya demostró que no es el óptimo y eso genera otra vulnerabilidad. El hecho de que la gente autoconstruya sin tomar en consideración la fuerza del viento, el hecho de que sigan asentadas miles de familias en el lecho del arroyo, son vulnerabilidades, es decir, son factores que en un momento determinado van a generar un riesgo y ese riesgo sumado hace una vulnerabilidad bastante considerable y entre más grande es esa vulnerabilidad, más va a ser el nivel de desastre. ¿Qué es lo que vamos a trabajar? En bajar cada una de esas vulnerabilidades, ir corrigiendo lo que Odile nos señaló puntualmente, están mal en esto. Hay que corregirlo, hay que trabajar, hay que bajar el nivel de vulnerabilidad de los cabos en todos los sectores. Hay también historias de gente que fue rescatada en su momento, inclusive por ahí algunos actores de los medios de comunicación a los que auxiliamos, que vivieron en carne propia lo que es ser víctima del huracán. Hay anécdotas de personas, hay las anécdotas personales que como bomberos sufrimos. En fin, es variado. Comenzamos con una pequeña semblanza de mi persona, el por qué estoy ahí en Bomberos, el por qué escribí el libro, el por qué considero importante que este evento permanezca fresco en nuestra memoria, no con el afán de estarnos latigueando, sino con la idea de que lo tengamos presente, de que estemos trabajando de manera frecuente, de manera permanente en la prevención, en la preparación, en la mitigación. Porque ¿qué es lo que pasa cada temporada de huracanes? Se olvida el tema de los huracanes pasando el 30 de mayo. Se nos olvida. Y no le volvemos a prestar atención hasta que pisamos el mes de mayo. Y a partir del mes de mayo es cuando viene esa urgencia por saber qué es un huracán y qué se debe hacer antes y qué se debe hacer después, durante, después, cuando debería ser algo permanente en nuestro comportamiento social. El decir, mi casa debe estar segura, debe estar construida de manera eficaz para resistir el embate de un huracán. Y no es cuestión muchas veces de costos de construcción. Hay, por ejemplo, en Cuba, la gente ya no tiene tanto dinero para construir sus casas, sin embargo está como referente porque construyen sus casas muy sencillas, pero con resistencia a los huracanes. Entonces lo que pretendemos a través de las líneas de este libro es despertar la conciencia del ciudadano, de que entienda que tenemos que aprender a convivir con los huracanes y en ese sentido nuestro comportamiento tiene que variar. ¿Qué es lo que veo yo actualmente? Que muchas de las lecciones que Odile nos enseñó no las hemos capitalizado, no se han hecho planes, seguimos cometiendo los mismos errores. Y lo peor, que la amenaza de los huracanes ahí sigue. Y así como nos pegó este huracán que fue categoría 3, llegó, se acercó a categoría 4, nos impacta en categoría 3, la amenaza de que el día de mañana, y Dios no quiera, el año, el que viene, es un pronóstico, nos pudiera impactar un huracán categoría 4, más fuerte que Odile, o un categoría 5 que sería totalmente destructivo, nos impacte y no estemos preparados. Tengamos las mismas vulnerabilidades. Después del huracán Odile, allá por octubre del 2015, es decir, un año después de que nos impacta Odile, apenas estábamos en plena recuperación de los daños, se acerca el huracán Patricia, no sé si lo recuerdan, pero el huracán Patricia en octubre del 2015 ha sido catalogado hasta el momento como el huracán más poderoso que se haya creado en el Pacífico y el más grande a nivel mundial. Nada más, dimensionemos lo que pudo haber sido este huracán, categoría 5 y venía por la misma ruta hacia Los Cabos. Afortunadamente se desvía y choca con la franja montañosa del estado de Jalisco,
afecta probablemente a algunas comunidades rurales, se salva Puerto Vallarta, pero un huracán categoría 5 impactando cualquier ciudad del Pacífico mexicano va a ser totalmente desastroso. Si no se atienden las vulnerabilidades que tenemos y que sabemos que tenemos, pues obviamente el escenario va a ser catastrófico, mucho más dramático que el escenario que vivimos con Odil. Y creo que como ciudadanos sí debemos ser corresponsables con la autoridad, porque muchas veces dejamos toda la responsabilidad a las autoridades, y no trato de quitarle aquí la responsabilidad a la autoridad, a todas las autoridades. Todos tenemos un trabajo que hacer antes, durante y después del impacto de un fenómeno meteorológico, pero el papel fundamental aquí lo tiene el ciudadano. Si el ciudadano tiene esa cultura de la autoprotección, si el ciudadano procura tener su casa con ciertas medidas de seguridad, si tiene un plan de emergencias familiar de evacuación, si prepara su mochila de emergencias, si tiene esa cultura de preparar el tener almacenada comida para las próximas 72 horas, el tener agua almacenada cuando se da la amenaza de un huracán, seguramente el impacto del desastre va a ser mucho menor. Pero como no hay esa preparación, pues obviamente la gente después del impacto sale a buscar agua, sale a buscar comida, sale a buscar medicinas, y eso es lo que genera un doble impacto del desastre. Se genera un desastre dentro del desastre. Y esto por la falta de la preparación, por la falta de la concientización ciudadana. Y también en cuestiones de infraestructura, ¿no? Ya lo decía, a lo mejor a estos 6 años, no sé, también qué tanto se han modificado los reglamentos en ese sentido, porque vimos que pues hay infraestructura que no podría soportar vientos fuertísimos de estos fenómenos. Tal vez muchas veces se hacen las construcciones un tanto endebles y no se mide el peligro, comandante. Sí, esa es la parte vulnerable cuando hablo de la vulnerabilidad reglamentaria, que las construcciones se rigen aquí en Los Cabos con el reglamento de construcciones del Estado. Es decir, tratan de cumplir con lo que el reglamento de construcciones actual dice. Sin embargo, también tenemos que reconocer, y no es tratar de ser amarillista o dramático, pero muchas veces las construcciones se hacen buscando la economía y tratan en apariencia de cumplir las especificaciones que señalan el reglamento de construcción. En ese sentido, si tenemos un reglamento de construcción que probablemente requiere, más que probablemente, seguramente ya requiere una modificación, o realmente que Los Cabos tenga su propio reglamento de construcción, y creo que por ahí hay un trabajo ya avanzado por parte del Cabildo actual. Obviamente esto puede representar para nosotros una fortaleza. De no hacerlo, vamos a tener esa vulnerabilidad permanente. En este nuevo reglamento se debe de tomar en consideración la fuerza de los vientos. La única referencia que se tenían antes de Odil eran precisamente esas referencias de cálculo para soportar vientos que tenía la Comisión Federal de Electricidad. Pero ojo, se cayeron muchas torres eléctricas que estaban calculadas de acuerdo a esos parámetros de resistencia de la fuerza del viento. ¿Qué pasó con Comisión? Vio que esos parámetros fueron sobrepasados y ahorita ya modificó esos parámetros de construcción para sus instalaciones. Esa es la única referencia que se tiene. Esto tiene que ser adoptado también por los reglamentos de construcción. Si vas a construir un hotel, un edificio, unos condominios, debes de considerar la ubicación geográfica, el punto donde los vas a construir, y verificar que esa construcción realmente se calcule para la resistencia de rachas de viento de los posibles huracanes que puedan llegar a la zona. Que el tipo de material que utilices sea de resistencia para los huracanes. ¿Qué pasó aquí en Los Cabos durante Odil? Muchos de los edificios quedaron afectados, quedaron prácticamente desnudos, porque estaban forrados de tabla roca, de una tabla de cemento, que en apariencia es muy fuerte, pero ante la fuerza del huracán fue ineficaz. Ventanales tremendos que se rompieron con las fuerzas de los huracanes. Hubo mucho daño porque sacrificaron la parte de la seguridad por la belleza y por lo económico. Esa es la parte que como ciudadanos debemos de tener. Y no me refiero solamente a los ciudadanos
de a pie, me refiero a los grandes empresarios, a los que construyen, a los que invierten, que muchas veces en el afán de ahorrar en la construcción, lo único que hacen es sacrificar la seguridad de esas construcciones y tarde que temprano, pues bueno, se paga la factura. En este caso, después de Odil, pues se vio, se reflejó el alto costo que tuvo para las compañías de seguros y seguramente para quienes no tenían asegurado su inmueble, pues reflejaron un alto costo. El pretender ahorrar en cuestiones de seguridad, al final sale más costoso. Claro. Comandante, ¿y es para usted, bueno, después de tantos años de servicio para el Cuerpo Heroico de Bomberos de Cabo San Lucas, ¿es para usted, Odil, la experiencia que lo ha marcado, lo más fuerte que ha vivido? En cuanto al desastre, te voy a comentar que el primer desastre que viví, lo viví desde niño. Cuando se da el huracán Lisa en la ciudad de La Paz, su servidor iba a cumplir 7 años, tenía 6 años y algunos meses, cuando mi papá decide que nos mudemos de la ciudad de Tijuana, donde vivíamos, a la ciudad de La Paz. Mi papá, en paz descanse, era constructor, albañil, y obviamente cuando se da el desastre en la ciudad de La Paz, pues obviamente mi papá sabía que se iba a requerir gente para hacer trabajos de construcción, y mi papá decide mudar mi familia de Tijuana a la ciudad de La Paz, y llegamos días posteriores al impacto del huracán Lisa. Así es que como niño me toca presenciar precisamente la ciudad de La Paz devastada. De hecho, cuando entramos a la ciudad de La Paz, yo veo, y lo recuerdo y lo redacto en el libro, cuando una pala mecánica, un trascabo, levanta un puño de tierra y me toca ver cómo de esa pala cae un brazo de una persona que estaba dentro del montón de tierra, y para mí fue impactante. Le decía a papá, mira papá, una persona metida entre la tierra. Realmente mucha gente quedó sepultada en esa corrida del arroyo de la ciudad de La Paz. Me tocó pasar por ahí, y ese fue mi primer desastre que viví. Lo viví de niño y tenía otra perspectiva, pues era totalmente inocente en ese sentido. Jamás pensé que yo me iba a enfrentar al resultado de un desastre años después, y jamás pensé que me fuera a dedicar a esto. Odil fue el desastre que me toca no solamente vivir en carne propia. Tengo familia, mi casa quedó seriamente dañada, también aprendí la vulnerabilidad de mi hogar, perdí muchas cosas, perdí ventanales, perdí el zaguán de mi casa. Lo viví como persona, pero también lo viví como comandante del cuerpo de bomberos. El tener que estar al pendiente de la ciudadanía, el verme bajo esa presión durante el impacto del huracán, sabiendo que por protocolos de seguridad, de protección civil, nadie debe salir cuando impacte el huracán, y el escuchar llamadas de auxilio de la gente que te está pidiendo, llorando, que lo saques del arroyo, que lo saques de su casa porque está a punto de colapsar. En fin, un sinnúmero de llamadas que entraron cuando estaba precisamente pegando el huracán, realmente te hacen reflexionar la debilidad que tenemos como seres humanos, lo expuesto que estamos, y de alguna manera toca tu persona, toca tu mente, toca tu conciencia, y el Odil marcó mi vida significativamente, y yo lo que menos quiero es dejar bomberos. Un momento determinado me tengo que retirarme de la vida de los servicios de emergencia sin dejar un precedente. Entonces, este libro, mi intención es que quede como ese recordatorio, como una invitación a la reflexión. Abogo mucho por la concientización ciudadana. Yo soy fiel creyente de que el ciudadano logra ser resiliente, si aprende a autoprotegerse, entonces el nivel de vulnerabilidad social va a disminuir, porque estaremos contando con una sociedad preparada, con una sociedad consciente de la amenaza que se vive aquí en el municipio de Los Cabos por el tema de los huracanes. Solamente así podemos hablar de una comunidad resiliente. Ser una comunidad resiliente es algo a lo cual se aspira a nivel mundial por muchas ciudades, y hay países, hay estados que están trabajando en convertirse en comunidades resilientes, pero no se trata solamente de que la autoridad sea resiliente. La autoridad no puede hacer todo el trabajo principal es de los ciudadanos. Si cada ciudadano, desde que es pequeño, comienza a tener esa cultura de la resiliencia, si comienza a ser consciente de los riesgos, de las amenazas que tiene a su alrededor, obviamente
va a actuar en consecuencia y eso va a hacer que disminuya el nivel de vulnerabilidad, que disminuya el riesgo de ser víctima potencial en un momento determinado. Claro, pues muy bien, comandante. Por último, nada más, ¿dónde puede adquirirlo la gente que esté interesada? ¿A dónde se pueden acercar o ponerse en contacto con usted? Ahí lo tiene en mano. Aquí lo tengo, aquí están todas las experiencias del huracán Odín. Está ahorita aquí en la oficina del Cuerpo de Bomberos, aquí lo tengo a disposición. Próximamente, yo creo que la próxima semana va a salir la versión en inglés porque curiosamente hay mucho extranjero aquí en la zona de Los Cabos y me reclamaban el olvido. Dice, bueno, yo vivo en Los Cabos, pero no leo español. Entonces, por ahí hubo la idea de publicarlo también en inglés. La próxima semana ya estarán saliendo los libros en inglés. Curiosamente, estoy teniendo pedidos de libro en otros países. Ya tengo un pedido para Inglaterra, tengo un pedido para Francia, un pedido para España. Yo desconozco cuál sea el interés, probablemente gente que vivió aquí durante esa época y ahora quiere tener el libro. Lo mismo ha sucedido en otros estados de la República. Estoy viendo la posibilidad de que también ya para la próxima semana esté disponible en Amazon, en versión digital y obviamente en español y en inglés. La idea es dejar este aporte a la sociedad. No soy un escritor, desde ahorita se los digo, soy una persona que simplemente recopiló datos, que los puso en este documento. No soy un Octavio Paz, no esperen un nivel de literatura de Octavio Paz. Sin embargo, creo que puede ser un buen documento que va a servir de referencia, de recuerdo de lo que Odile nos dejó. Desde luego, comandante, pues le quiero agradecer de nueva cuenta, muchas felicidades por esta obra, ojalá que pues sea la primera de muchas, ¿no? Que nos lleven pues, a enseñanzas distintas, sobre todo en estos temas tan importantes de prevención. Ale, muchísimas gracias, gracias por la oportunidad de platicar contigo y con tu auditorio. Muchas gracias a todo el equipo que siempre ha sido muy amable con su servidor. Bueno, pues ahí luego pasamos por nuestro libro, comandante. Ya está. Aquí te lo paso. Ándale, ahí apártenlo. Muy bien, muchas gracias, comandante Juan Carvajal, pues el comandante del Cuerpo Heroico de Bomberos de Cabo San Lucas. Y bueno, pues muchas gracias también a usted por su sintonía. Lo vemos la próxima semana en un nuevo A Fondo. Buenas noches.